¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Teléfono 239-4460, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Apreciados amigos y amigas, un saludo muy especial en el especial mes de junio dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, con el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Estamos en la semana 12 del tiempo ordinario. Y quienes tienen las liturgias de las horas en tomos más ampliados, pues entonces acuden a la propia de la festividad San Pedro y San Pablo. Recuerda nuestra Iglesia Católica hoy a San Pedro y a San Pablo, apóstoles, testigos de Jesucristo. San Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es visitada por millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. San Pablo, por su parte, el perseguidor de cristianos, que se convirtió en apóstol de los gentiles, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos, porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa de la evangelización. Hoy es el día para orar especialmente por el Papa. Nuestro sucesor de Pedro hoy es Francisco. Oremos por él para que el Espíritu Santo siempre le guíe en la conducción de la Iglesia en este complicadísimo mundo de hoy. Oremos por su salud, oremos por su éxito espiritual, oremos por la gestión suya inapreciable, oremos por quienes le incomprenden y oremos por quienes le comprendemos. El Papa es nuestro Papa. Francisco es nuestro Papa puesto por el Espíritu Santo. Dentro de nuestro programa A Jesús por María, es muy importante hablar de la fiesta de hoy, San Pedro y San Pablo, porque nosotros somos católicos y la catolicidad
tiene un fundamento muy sólido, muy firme, muy fuerte. Estamos parados en roca, no en arena. Fundó la Iglesia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Luego la Iglesia es fundada por Dios. ¿La fundó con el nombre de católica? No. Simplemente fundó una iglesia como signo de salvación, como signo de reconciliación, como sacramento. Eso fue lo que fundó Jesucristo. Nosotros le hemos puesto el nombre de católica porque su función, su aplicación, su fórmula, su extensión es universal. Por eso la pusimos católica y hablamos en primera persona del plural, porque nosotros quiere decir los humanos, los humanos. Entonces, somos nosotros los humanos los que hemos causado divisiones. No fue Jesucristo. Jesucristo no fundó una iglesia para que unos vinieran y otros no. Jesucristo no fundó una iglesia para grupos, no. Jesucristo fundó la iglesia basada en la verdad, basada en el dogma trinitario, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Y la dotó de una serie de gracias, de atributos, de una manera paternal para que todos fuéramos encausados, para que todos pudiésemos recorrer ese camino, que no es fácil, pero sí es muy posible, porque nosotros pecamos y vino Cristo a redimirnos del pecado. Y esa redención del pecado implica un poco de sacrificio, lo cual es aceptar a Jesucristo. Pero nos dio muchas facilidades. Nos dio una mamá. La mamá de Él nos la entregó a nosotros para que nos ayude, Santa María. Y nos ha dado apóstoles y nos ha dado santos. Se quedó también Él en compañía nuestra y lo estará hasta el final de los siglos. Lo prometió. Nos dio el Espíritu Santo que inspira la vida del hombre, inspira lo bueno. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha conformado ese devenir, esa perpetuidad de nuestra Iglesia Católica. Entonces es bueno hablar de los pilares de nuestra Iglesia Católica. El pilar fundamental es Cristo, pero estamos hablando de quienes Él en lo humano delegó para que fuesen los representantes de Él. Y hablamos de San Pedro y hablamos de San Pablo. La solemnidad de San Pedro y de San Pablo, apóstoles. Estamos tomando unas notas de la internet muy interesantes hasta donde el tiempo nos pueda alcanzar. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesaron a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe, con la fuerza del amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, porque esto no está en la Escritura, pero lo narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. San Pedro y San Pablo son apóstoles. San Pablo no fue apóstol en la vida temporal de Jesús, pero es un apóstol, el apóstol de las gentes. Son apóstoles los dos, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se les llama columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cuerpos de San Pedro y de San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas, según se dice,
y después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y en los muros estaban pintadas expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción de San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos de entonces, es decir, de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble, la de San Pedro y la de San Pablo, ha sido conmemorada desde tiempos inmemoriales en este día 29 de junio. Y el sentido de tener esta fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, es decir, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente pues su intercesión por todos nosotros. Las fiestas de ellos, de los santos Pedro y Pablo, y las fiestas de todos los santos, no son para hacerles a ellos fiesta en el cielo. Ellos no necesitan fiesta en el cielo. Ellos no. La fiesta de ellos es eterna porque es la unidad con Dios. Somos nosotros quienes tenemos que conmemorar las fiestas de los santos para poder seguir su ejemplo y algún día estar reunidos con ellos. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas. ¿Qué significa Cefas? Significa piedra. Y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó ser pescador de hombres para darle a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Pedro aceptó, dejó su barca, sus redes y su casa por seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte, impulsivo, tuvo que luchar contra la comodidad, contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, de cruz, de muerte, y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría. Unas horas después ya lo estaba negando 3 veces. En ese sentido, Pedro es muy parecido a nosotros. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración, esperando el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, entonces comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía, los miedos y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, en la Biblia, se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos. En esa época
Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús. Ahí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que poco a poco iban conquistando. Cada familia tenía sus dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos, abundaban los magos. Él comenzó con su predicación y allí surgieron las primeras comunidades cristianas. Esas comunidades daban un gran ejemplo de amor, de alegría y de honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que fue muy difícil, o mejor, no fue posible de sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta, pues, de que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones, eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabezas porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina vaticana, cerca del lugar de su martirio. Allí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió 2 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué nos enseña Pedro? Hemos insistido nosotros en repasar la vida de San Pedro porque nuestro Papa de hoy es el Pedro de hoy. Es importantísimo, es el día del Papa. ¿Qué nos enseña la vida de San Pedro? Nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía Pedro, pues logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santos todos los días. Y Pedro concretamente nos dice, sean santos en su proceder, como es santo el que los ha llamado. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedirle a Dios que lo ayude a alcanzar la santidad. Nos enseña San Pedro que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. Toda organización necesita de una cabeza y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la Iglesia. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Jesús le encargó cuidar de su iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del Papa no solo es un trabajo de organización y de dirección, es ante todo el trabajo de un padre que vela por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. Es el pastor de la Iglesia, la dirige y la mantiene unida. Está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directamente sobre él, lo santifica, lo ayuda con sus dones a guiar, a fortalecer a la Iglesia con su ejemplo y con su palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia. Nosotros como cristianos debemos amarlo por lo que es
y por lo que representa, como un hombre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la tierra. Reconocerlo como nuestro pastor, obedecer sus mandatos, conocer su palabra, ser fieles a sus enseñanzas y defender su persona y su obra y rezar por él. Cuando un papa muere, se reúnen en el Vaticano todos los cardenales del mundo para elegir al nuevo sucesor de San Pedro y a puerta cerrada se reúnen en cónclave. Cónclave significa cerrados con llave. Así permanecen en oración y sacrificio, pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine. Mientras no sea elegido papa, en la chimenea del Vaticano sale humo negro, y cuando ya se ha elegido, sale humo blanco, como señal de que ya se ha escogido el nuevo representante de Cristo en la tierra. La vida de San Pablo igualmente es sumamente interesante, larga, pero como ya el tiempo se nos agota, detengámonos un poco en saber qué nos enseña San Pablo. Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicarlo a todos con la palabra y el ejemplo, cada uno en su lugar, en donde viva y de diferentes maneras. Nos enseña el valor de la conversión, nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Esta conversión sigue varios pasos. La conversión de San Pablo siguió varios pasos. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo. Le tenía una misión concreta. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos fue el de ver a Cristo en el camino de Damasco y reconocerlo como Hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. Estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de los cristianos. Nosotros podemos dar una respuesta personal a este llamado, así como lo hizo Pablo en su época y con las circunstancias de su vida. Así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. San Pablo también escribió numerosas cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Su nombre en el lenguaje hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en una provincia romana que estaba en la circunscripción de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era muy inteligente, era muy preparado, había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era muy enemigo de la religión cristiana, pues era un fariseo muy estricto y estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con la cristiandad a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco, y allá iban con esa misión, pero una cosa piensa el ser humano y otra cosa piensa el Señor Jesucristo. Jesucristo escogió a San Pablo porque era un hombre determinado en su vocación. Estaba en una misión equivocada, pero la sentía con ardor, la sentía con buena voluntad, la sentía con decisión. Como no era mediocre, entonces Jesucristo se fijó en él y lo acogió en su grupo.
en su ejército. Alabado sea Jesucristo. Nosotros tenemos a la Santísima Virgen María, Madre de los Apóstoles, Madre de San Pedro, Madre de San Pablo, que nos ayuda en todo lo nuestro. Vamos a agradecerles a todos ustedes pues el seguimiento de estas breves notas acerca de los apóstoles Pedro y Pablo. Las hemos tomado de la internet. Vamos a agradecerles las ayudas que nos prestan para que nuestra misión de evangelizar de laicos continúe. Gracias porque nos regalan su ropa de segundo en buen estado, sus libros también ya leídos, elementos para el hogar que ya no usan, pero que aún pueden prestar un buen servicio. De estos elementos logramos en parte el sostenimiento de ABA Comunicaciones. ABA Comunicaciones es una entidad de laicos para el servicio de la Iglesia Católica. No pertenecemos a ninguna institución de mejores perspectivas económicas. Somos simplemente laicos comprometidos con la gran institución de nuestra Iglesia Católica. Alabado sea Jesucristo. Y a Nuestra Señora le decimos con mucho cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.